Paz de Cristo. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos. Es una bendición de Dios para mi vida y me da mucho gusto, tengo mucho gozo en el corazón por estar aquí en El Salvador. Las cosas no fueron fáciles, pero si todas las cosas fueron fáciles, cualquiera las haría. Y estamos aquí solamente para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea su nombre. Voy a tratar de ser breve. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Yo le voy a pedir que tenga paciencia. Si usted tiene reverencia, a Dios le agrada la reverencia. Y cuando hay reverencia, Dios mira eso y entonces Dios bendice a su pueblo. Si usted quiere llevarse una bendición hoy, sea reverente. Si se va a levantar para hacer otra cosa, pues guarde un poquito de paciencia. Y si somos reverentes y escuchamos la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios no nos va a dejar ir como venimos. Amén. Nos vamos a llevar una gran bendición hoy en el nombre de Jesucristo. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Levante su mano, hermano, hacia este lugar. Dígale al Señor: Señor, habla a mi vida. Dígale: Señor, usa ese puño de polvo. Úsalo, Señor, para que mi corazón entienda, Padre, para que podamos recibir la bendición hoy de tu palabra, Señor, para que podamos irnos a nuestros hogares confiados, seguros, Señor, de tu respaldo, de que tú harás milagros, de que tú harás cosas poderosas, Señor, en esta iglesia. Te lo rogamos, poderoso Dios, te lo suplicamos, Señor, en su precioso nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios. Ocupa su lugar dándole gloria a Dios. De repente, al empezar, pues empieza uno nervioso, ¿verdad? Es casi normal. Y luego, viendo tan buenos predicadores, pues me toca a mí. Pero si usted le da un aplauso fuerte al Señor Jesucristo y dice: gloria a Dios, donde se empiezan a quitar los nervios y Dios empieza a bendecirnos. La palabra de Dios, hermanos, una vez quitado o excomulgado al hipócrita, y hablamos un poquito duro, una vez excomulgado al hipócrita, nos referimos a Giezi. Giezi era el criado de Eliseo, y usted sabe la historia de Giezi. Giezi, tentado, tocado su corazón por el enemigo, miró que Eliseo no había aceptado nada de aquellos regalos que le llevaban a Amán el sirio por su sanidad,
Y Giezi los había rechazado, perdón, Eliseo los había rechazado, y los había rechazado porque él no quería que el general de Siria dijera después que Eliseo lo había sanado. Él quería que el general de Siria entendiera que era Jehová de los ejércitos el que le había dado una oportunidad, el que lo había salvado. Pero entonces Giezi, mirando todas aquellas cosas que aquel hombre llevaba, su corazón se llenó de avaricia. Y usted sabe la historia, fue y en base a mentiras le dijo que Eliseo lo había mandado. ¿Y a qué te ha mandado? Es que unos hijos de los profetas han venido y él quiere que le regales unos vestidos. Y todo eso era mentira. Y Giezi se presenta después delante de Eliseo, y Eliseo lo cuestiona y dice: Giezi, tu siervo no ha ido a ningún lado. Dice que Eliseo no estaba ahí también en mi corazón. Y Giezi es descubierto en su falsedad, en su hipocresía. Y entonces Eliseo le maldice y le dice: pues la lepra que estaba en Naamán te será pegada a ti y a tu descendencia. Y en ese momento Giezi es lleno de lepra y es excomulgado, es expulsado de ese lugar. Y entonces, cuando la hipocresía es excomulgada o la hipocresía es retirada del lugar, la hipocresía, amados hermanos, causa desconfianza. La hipocresía es uno de los males de todos los tiempos. La hipocresía no nos permite dar un paso bien. Cuando no hay confianza, amados hermanos, se pierden muchos valores y se pierde mucho del movimiento de Dios. Pero una vez que la hipocresía es comulgada o sacada de ese lugar, entonces viene un gran avivamiento al lugar. Porque los corazones están limpios y el Espíritu Santo está dispuesto a posar en ese lugar, porque hay nobleza, porque hay humildad, porque hay sencillez. Y cuando la hipocresía es expulsada, entonces viene el gran avivamiento. Una vez que Giezi fue expulsado de ese lugar, entonces surge el avivamiento, y dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Hay necesidad de trabajar, hay aliento de trabajar, queremos un espacio más grande, anhelamos que este lugar en un tiempo no nos va a ser vasto, vamos a necesitar un lugar más grande, extendernos para allá. La gente va a estar ahí donde están los camiones, porque no va a haber hipocresía, porque va a haber disposición para trabajar. Gloria a Dios. Todos estaban dispuestos. Había un avivamiento. Se habían dado cuenta que el siervo que estaba ahí era un siervo confiable, era un siervo que no se le podía engañar, porque era un siervo lleno del Espíritu Santo. Y todos estaban dispuestos a trabajar, y veían que el lugar era pequeño, porque llegaba gente, y llegaba más gente, y llegaba más gente, y no cabían ahí. El lugar era estrecho. Si usted se fija, el lugar está empezando a ser estrecho. La palabra de Dios nos dice que todos estaban dispuestos. Nadie estaba en contra de alguien, todos querían trabajar. Ese era el gran avivamiento. Dice la Escritura que el lugar en que moramos contigo no nos es suficiente. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Fácilmente, hermano, así la bendición es grande, y fácilmente esos camiones tendrán que ocupar un lugar no dentro de mucho tiempo, porque tendremos que construir aún más allá, porque van a venir muchos hermanos, porque se va a llenar todo este lugar, y quizás tengamos que comprar de este lado y comprar allá o comprar otros lugares, porque la bendición va a venir fuerte. Si nosotros erradicamos la hipocresía de este lugar, yo le digo,
Si podemos limpiarnos, la bendición es grande. Dice la Escritura que todos estaban dispuestos. Cada uno estaba dispuesto a cortar un árbol, a cortar una viga. La disposición de un pueblo sano, la disposición de que da un avivamiento, trae mucha bendición al lugar. Pero eso no era suficiente, porque uno de ellos dijo: te rogamos que vengas con nosotros. Y él respondió: yo iré. La obra de Dios crece. La Escritura dice que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habrían de ser salvos. Pero usted puede leer por qué lo hacía. Y no lo hacía porque la iglesia primitiva estuviera enferma. Si usted lee, usted va a ver, antes de que diga que el Señor añadía a su iglesia a los que habrían de ser salvos, dice por qué. Porque compartían en sus casas, porque nadie decía esto es mío, todo era de todos, porque alababan a Dios en un solo corazón, porque escudriñaban las Escrituras, porque tenían el favor de Dios, y el Señor añadía a su iglesia cada día a los que habrían de ser salvos. El asunto del trabajo es que Dios esté ahí. La importancia de que Dios respalde el trabajo, amados hermanos, es letal. La obra no va a continuar. Dice: si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Tiene que estar la unción, y la unción a veces la representamos simbólicamente con aceite, con agua, pero la unción es la presencia de Dios en el hombre. Es la presencia de Dios respaldando al hombre. Y lo que la iglesia nosotros debemos entender es que Dios siempre vaya en nuestros planes. Voy a ir a visitar. Una vez había un hombre que yo estaba evangelizando a su esposa, y el hombre me dijo, la mujer me dijo: ay, hermano, que no lo vaya a ver a mi esposo, porque mi esposo es muy celoso y es muy enojón. Y era un hombre alto, así, con sombrero, mal encachado, y yo decía: a la hora, y hasta trae pistola. Y siempre que salía a darle estudio, la señora siempre oraba, y llevaba a mi esposa conmigo, y siempre oraba: Señor, necesitamos que nos acompañes, Señor, no nos dejes, Señor, la obra es tuya, la gloria y la honra es para ti, Señor. Un día el hombre se me quedó viendo, nos subimos al camión, me subí al camión, él ya iba en el camión, y allá en el último asiento se me quedó viendo, volvió a mirarme, y yo dije: se va a poner agresivo. Pero empecé a orar y dije: Señor, yo voy a ir a saludarlo, y cuando yo lo salude quiero que tú lo toques. Y me acerqué al hombre y le dije: hola, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Y el hombre, mal encachado, lo mal hizo, y me dio una sonrisa. Dice la Escritura que aquellos le dijeron a Eliseo: acompáñanos. Tuvieron el cuidado de invitar a Eliseo. Eliseo no era un hombre normal, era un hombre sobrenatural. Era un hombre que sabía arrebatar la bendición. Era un hombre que le dijo a Elías: quiero una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, pero si vienes cuando me fuere, te será concedido. Y ahí no había un hombre normal, ahí estaba la misma unción, la misma presencia de Dios. Y aquel tuvo bien invitar a Eliseo a que cortaran los árboles. Dice la Escritura, amados hermanos, que se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Amén, hermano. Qué bonito es
que todos los hermanos trabajemos juntos, hombro a hombro. Qué bonito es que la iglesia se ponga de acuerdo y sin necesidad de que alguien les diga hace falta eso. El líder innova, el líder se observa qué es lo que hace falta, el líder mira qué se necesita en la iglesia, qué necesita el pastor, por qué están las paredes así, por qué están las ventanas. El líder siempre está checando, y la iglesia bendecida de Dios eso hace. Y aquella iglesia a los hijos de los profetas estaban trabajando hombro a hombro porque sabían que trabajaban para Dios. El testimonio había corrido todo aquel lugar y se daban cuenta que Dios no podía ser ni puede ser burlado. Eso da confianza. Yo vengo aquí y me dice el hermano, ¿cómo se siente? Yo me siento bien bendecido. Yo pensé que la iglesia primitiva se había extinguido. En México hay mucho modernismo. El neopentecostalismo está inundando las iglesias. Ahora hay gente que ya no usa velo. Puedo ver cabezas color zanahoria, unas buenas por allá, aunque estén bien morenas, son rubias. Y puedo mirar y hoy veo puras hijas del Dios Santísimo. ¡Gloria a Dios! Ese aplauso es para el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Gloria a Dios por eso. Dice la Escritura, amados hermanos y hermanas, que se fue con ellos. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. Era un hombre trabajador. Era un hombre dispuesto. Un hombre que quería servir. No era un haragán. Era un hombre que había ido con la comitiva, con los demás, a cortar un árbol que le correspondía a él para participar en la construcción del nuevo lugar donde tenían que habitar. No era un hombre haragán, era un hombre dispuesto. Y cuando se encuentra trabajando, empieza a golpear con el hacha el árbol, y los golpes son contundentes. Cada golpe saca esquirlas de la madera y empieza a cortar la madera. Y en cada golpe él mira cómo el árbol va cayendo poco a poco, pero de repente se zafa el hierro y cae al agua. Había poder y de repente ya no había poder. El hombre se da cuenta que el hierro cae al agua y en ese momento exclama. Se da cuenta de la pérdida que ha tenido. ¡Ah, Señor! No era mía, era prestada. Se da cuenta que no tiene caso seguirle pegando al árbol porque no le va a hacer nada, porque ya no hay el poder de cortar. Se da cuenta que es en vano que siga esforzándose y clama a su Señor y dice: no era mía. Tiene el sentido de pérdida, y el sentido de pérdida lo agobia. Tiene el sentido de pérdida y se da cuenta que tiene que pararse, porque no tiene caso seguir adelante, porque no está el poder del filo con el que va a cortar el árbol que le corresponde. Aleluya. Dice la Escritura que María y José habían ido al censo, a las fiestas, ¿verdad? A las fiestas de Pascua, y que regresaban de las fiestas de Pascua muy contentos, muy alegres. Y dice que habían caminado un día de camino, y en el día de camino se dieron cuenta, después de un día de camino,
que el niño no iba con ellos. Buscaron entre la compañía y no encontraron al niño. Buscaron entre los familiares y no encontraron al niño. Anduvieron buscando al niño y no encontraban al niño. Pues imagínense a María y José, si José se acordaba cuando aquel ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, no tengas miedo de tener a María como esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¡Gloria a Dios! Imagínense cuando ya no miran al niño, cuando ya el niño ya no va con ellos, y que recuerdan que ese niño no era normal, que era algo sobrenatural, que era una encomienda que el Todopoderoso les había dado. En sueños le habían dicho que ese niño era el Salvador, el que habría de salvar al pueblo de su pecado. Entonces, cuando no lo miran, ¿cuál era la angustia y la desesperación? Tienen un sentido de pérdida. ¿Sí me explico? Tienen un sentido de pérdida. Allá en Guadalajara los tianguis son muy largos, mercados sobre ruedas o pulgas, no sé cómo le llaman, o tianguis, de muchas cuadras, unas 30 cuadras. Y un día fui con mi hijo en ese tiempo tenía 7 años, y por ahí se inclinó a mirar unos juguetes y yo no me di cuenta y seguí caminando. Después ya no lo hallé, no lo encontré y lo andaba buscando. ¿Se le ha perdido algún día a un hijo? Lo andaba buscando desesperado, mi hijo, y luego es el único varón. Y mi hijo, desesperado, me regresé corriendo y no lo hallaba, y me regresaba corriendo y no lo encontraba. Y luego empieza a atacarte el enemigo. Ya te lo robaron, lo van a vender. Y empieza yo: ay Señor Jesús, y ayúdame. Y ando buscando desesperado al niño lo miré como a una cuadra llorando, y ya lo agarré y lo abracé y encontré a mi hijo. Pero el sentido de pérdida es desesperante. El sentido de pérdida, aquel hombre se le tiró el hacha al agua y no era de él, era prestada. Aquel niño se le había perdido a María y no era totalmente de ella, era prestado. El hombre miró que no tenía necesidad de seguir, o que no tenía caso seguir caminando. María dijo: vamos a pararnos y vamos a buscarlo. Dice la escritura que duró ¿cuántos días? 3 días en encontrarlo. Si inmediatamente un día, si nosotros no tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado, un día de no tener cuidado de lo que Dios nos ha dado, nos costará 3 para recuperarlo. Aquel hombre había perdido el hacha, pero aquel hombre se había detenido porque tenía sentido de pérdida, y se había detenido con el palo y decía, con el cabo, y decía: no puedo seguir golpeando el árbol porque no voy a hacer nada. Inmediatamente clamó a su Señor. Nosotros podemos ser pastores, ministros, miembros de la iglesia, todos anhelamos una unción, todos anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida. Yo vine a buscar la presencia de Dios para mi vida. Y quiero irme con la presencia de Dios en mi vida. Porque yo no voy a poder caminar si la presencia de Dios no está en mi vida. Yo tenía un año inactivo y cuando iba a venir para acá tuve problemas, y en la central de México me puse a orar al Señor. El Señor, yo ando buscando una unción, yo ando buscando tu presencia, yo anhelo más de ti. Yo no estoy conforme con lo que tú me has dado, no estoy conforme con lo que estoy haciendo, yo quiero algo más. Y yo sé que tú tienes ese algo más para mí, que tienes más cosas que darme, que yo que pedirte.
El pasaje valía $100 hasta Tapachula, de México a Tapachula. Y yo estaba orando, ¿y cómo le hago, Señor? Y el Señor me dijo, nada más me dijo, tú eres mi hijo. Y me levanté inmediatamente y fui a comprar el boleto y aquí estoy para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. El hombre se dio cuenta que no tenía caso seguir trabajando porque no iba a hacer la obra de Dios. Se iba a hacer tonto. Si él seguía golpeando el árbol que al cabo los demás están trabajando. Pegando al árbol si me quiero. Y los demás tumbando árboles y él pegándole al árbol con el puro palo. María se dio cuenta que no estaba el niño y María pudo haber dicho, bueno, a lo mejor ella no lo llevan a la casa. Pero tenía el sentido de pérdida. Alguien puede estar golpeando con el palo y hasta el palo está todo astillado, pero sigue creyendo que está haciendo la obra de Dios porque no tiene el sentido de pérdida y se estalla con el puro palo, más ya nomás lo agarra con los dos dedos y sigue pegando y no hay unción, no hay poder, no corta, no hace la obra de Dios, no hace la voluntad de Dios, está perdiendo el tiempo, necesita darse cuenta que está perdido, que no está el Señor con él para que empiece a doblar sus rodillas y entonces clame a Dios como aquel hombre dijo, ¡ah, Señor! Era prestada, no era mía. La unción que Dios ha puesto en su iglesia es de Dios. Y un día su iglesia dará cuentas a Dios de esa unción. ¿Cuántos de aquí anhelan más presencia de Dios en su vida? No puedo creer que alguien esté conforme con lo que tiene de unción, teniendo una provisión tan grande y un Dios tan poderoso. No creo que alguien esté conforme. Diario anhelamos más y más y más, pero hay algo que nos estorba. Y muchas veces decimos, es que el diablo, también nuestra pereza. Los años pasan en el camino de Dios y empieza uno a hacerse rutinario. Hay un hermano, bueno, en una iglesia de Alaska, vamos a decir de Alaska, le dijo el pastor, fíjese hasta qué extremo, ese el pastor ya no tiene ni el palito, ya nomás está haciendo hasta con el puro mando largo. Le dijo a una hermana, consiga predicadores para que los ponga a predicar. ¿Usted cree eso? A una hermana le dijo, consiga predicadores para que los ponga a predicar. Y me dijo a mí, a ver, hermano, yo quisiera que fueras a la iglesia a predicar. El pastor me delegó que consiga predicadores. Y también quiero que tu yerno predique. Y le dijo a mi yerno, prepárate, Javier, porque vas a ir a la iglesia a predicar. Y luego Javier fue y me dijo, hermano, mi yerno me dijo, hermano, que yo voy a predicar en la iglesia porque el pastor le delegó a su hermana que consiga predicadores. Y le dije, no, eso no está bien. Dígale a ese pastor que se ponga a estudiar la palabra de Dios y que se ponga a orar. ¿Cómo se pone a delegar a otra gente que ni siquiera conoce el pan que debe darle a sus ovejas? Dígale que se ponga a orar, que se ponga a ayunar y que busque la presencia de Dios. Hay veces, hay un pastor que su esposa le hace los mosqueros. Paz de Cristo. Tengo que erradicar la hipocresía. El hermano buscaba predicadores y ni siquiera conoce a Javier. Yo no voy a delegar. Yo por eso doy gracias a Dios por mis hermanos. Ustedes son mejores predicadores. Y le doy gracias a Dios porque me tiene en este lugar.
quitar la confianza, la desconfianza y la incredulidad. Y hice un esfuerzo por venir porque amo la obra de Dios, porque quiero más del Señor. Necesitamos darnos cuenta que si cuando oramos los enfermos, ni el dolor de cabeza se va. Y es por algo. Necesitamos darnos cuenta porque ¿qué es lo que nos hace falta? A lo mejor nos hemos convertido en alguien rutinario. La obra de Dios, la vida como pastor, la vida como oveja, se nos ha hecho tan rutinaria. Ahora hasta le lloramos ahí en Rivera. Paz de Cristo. Poco a poquito se empieza a meter el enemigo porque no hay un sentido de pérdida. Y Dios siempre está con nosotros. Sus promesas es nunca dejarnos. Dios siempre estará con nosotros. Dios nunca te va a abandonar. Esa es una de las promesas que a mí me ha sostenido. Porque Él me dijo: he aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y yo le creo. Y yo creo que está aquí en este lugar. Yo creo que Él está en este lugar. Pero Él quiere ver si alguno de nosotros tenemos el sentido de pérdida, o si es bueno seguirle así. Variamos contra la compañía, y entre la compañía no está el Espíritu Santo. Buscó entre los familiares, y entre los familiares no está el Espíritu Santo. Pero andaba desesperado buscando al niño. Por eso la importancia de invitar a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo no hubiera estado en ese lugar? ¡Ah, Señor mío! No era mía, era prestada. Eliseo le dijo: ¿dónde caí? Los que hemos perdido la relación con Dios, o que la unción ha menguado, o que no conseguimos el objetivo porque no hay unción. El que está más interesado es Jesucristo en conseguir el objetivo. Pero los que no lo hemos alcanzado, no nos hemos puesto a recapacitar por qué. ¿Dónde fue donde se nos perdió el niño? ¿Dónde fue donde se nos cayó el hacha al río? Le dijo Eliseo a aquel hombre: ¿dónde caí? En el libro de Apocalipsis, el libro de un poquito dice, como dice el libro de Apocalipsis, por tanto recuerda, ¿de dónde has caído? ¿Qué más dice? Y arrepiéntate. Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Dios quiere que el lugar no sea estrecho para poder fincar más templos, ganar más almas, extendernos, sacar los camiones. Dios anhela eso. Pero Dios es un caballero y Dios no forza a nadie. Dios quiere que nosotros mismos nos demos cuenta si su presencia está entre nosotros o no. Amén. ¿Cuántos, como ovejas, la vida cristiana de repente se nos hace sin ningún valor? ¿Cuántos, como pastores, a veces hemos tenido la mentalidad de renunciar porque la obra no prospera como yo quiero, porque las almas no se convierten como yo anhelo? ¿Por qué es? Porque la hacha está mellada, porque el niño desde hace mucho tiempo que no va con nosotros. Cuentan una ilustración de dos hombres que jugaron competencias. Yo no sé si usted sepa esto. Jugaron competencias para cortar árboles y a ver quién ganaba cortando más árboles. Dice la escritura, dice la anécdota que uno de ellos
empezó todo el día a cortar árboles. Y no descansaba, todo el día cortaba árboles. Y el otro cortaba árboles y iba y descansaba. Cortaba árboles y iba y se acostaba. Cortaba árboles y iba y descansaba. Y el otro todo el día. ¿Quién cortó más árboles? ¿El que todo el día cortaba o el que se acostaba, el que descansaba? Pareciera que cortó más árboles el que no descansaba. El que descansaba iba, agarraba la lima para afilar y le daba el hacha. Y regresaba y cortaba árboles, iba y afilaba. Y regresaba, y el que desesperado todo el día, con el hacha toda chimuela, toda plana, él seguía pegándole a los árboles. No había poder, pero no tenía el sentido de pérdida del filo, que es la unción, que es la presencia de Dios en el hombre. Y que si la presencia de Dios en el hombre está, entonces Dios hace las cosas. El hombre afilaba la hacha en el tiempo que descansaba y cortaba árboles. El otro no, nada más golpeaba y los árboles se reían de él. Y ahí estaba pegando, pero no tenía sentido de pérdida del filo. ¿Crees que Dios puede darte algo más de lo que tienes? Mire, dice, vamos a terminar con esto así pronto, porque ya lo veo desesperado por irse a su casa. Mire, si usted le platica a alguien y le dice, fíjate que había un hombre que estaba cortando un árbol, se le cayó el hacha y se le cayó al río, ahí al río, y luego llegó otro y aventó un palo y el hacha flotó. Platíquele eso a un inconverso. ¿Qué le va a decir el inconverso? Está sobado. Yo no sabía que sobado quiere decir hasta ahora que me dijeron los hermanos. Den un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Den gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea su nombre. Platíquele eso a un inconverso. Y que avienta el palo y que flota el hacha. ¿Qué le va a decir el inconverso? El ciego, el hombre aquel estaba ciego. Y estaba ciego y pasó por ahí Jesús. Y se dio cuenta que iba Jesús ahí. Y gritó y clamó. Y Jesús lo sanó. El que estaba cojo, pasó Jesús y Jesús lo sanó. El que estaba muerto, con 4 días en el sepulcro, yo quiero pensar que con cuanto se iba a 4 días ya es putrefacción, ¿verdad? Y yo quiero pensar que cuando se iba acercando Jesús a esa tumba, los gusanos empezaron a temblar y la carne podrida empezó a retorcerse y se empezaron a juntar y dijeron: ¡ahí viene el dador de la vida! ¡Y va a ser algo así poderoso en este lugar! Y aquellos gusanos, aquella carne empezó a moverse dentro de la tumba, porque la naturaleza reconoce a su creador y ellos pues sabían que cuando se acercara algo iba a pasar. Ni siquiera había hablado Jesús todavía, pero ellos la carne putrefacta empezó a temblar. Y aquel hombre salió saltando de la tumba. ¿Dónde cayó? Recapacité, ¿dónde cayó? Cuando empezamos a notar que la falta de la unción, que nos faltó la unción, que ya no. Yo le hablaba a una persona, amados hermanos, y cuando le hablaba a esa persona y esa persona empezaba a escuchar lo que yo le decía, yo sentía cosas aquí, y sentía que mi voz temblaba, y sentía mucho gozo, porque aquella gente estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo, y estaba siendo convertida y convencida por Dios. Y
cuando empecé a dejar de sentir eso, al principio no lo noté, pero después me acordé que yo sentía algo bonito cuando predicaba la palabra de Dios a un inconverso. Dije, ¿qué está pasando? Porque yo no siento eso. Eliseo le dijo al hombre, ¿dónde cayó? En el libro del Apocalipsis dice, por tanto recuerda, ¿dónde has caído? Y arrepiéntete. ¿Cómo fue cuando la unción ya no se presentó? ¿Es importante para ti la presencia de Dios en tu vida? ¿Te has dado cuenta que de repente el niño ya no va contigo? ¿Te has dado cuenta que estás golpeando con el puro cabo del hacha? Es nomás jugarle a que estamos vivos. No vamos a engañar a nadie. Dijimos al principio que la hipocresía daña las iglesias, las destruye. No hay confianza, no hay seguridad. Y el estar pegando sin el hacha, sin el filo, sin el poder, porque puede estar el hacha, pero puede estar molacha y no te das cuenta que le hace falta filo. O si te das cuenta no te importa, porque ir a orar no es cosa fácil, aunque sea lo más fácil que se puede hacer. ¿Dónde has caído? La palabra de Dios dice que le dijo, ¿dónde cayó? Si un inconverso le predicáramos lo del hierro que flotó, dijo el hombre, ahí cayó. Eliseo se agachó, cortó un palo, recógelo. ¡Qué facilidad! ¡Qué facilidad! Fue y la recogió y la recuperó. Entonces, no es difícil que hoy podamos recuperar en plenitud la presencia de Dios en nuestras vidas. No es difícil, nada más hay que aceptar que no la tenemos, que se nos ha perdido, que la necesitamos y que anhelamos ser llenos de la presencia de Dios. Dice la Escritura, el varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Es fácil para Dios? Que el corazón más seco que hay aquí, que creo que es el mío, empiece a latir de nuevo para la gloria de su santo nombre. ¿Es difícil para Dios? No es difícil para Dios. ¿Tienes el sentido de pérdida? Vamos a orar. Y si alguien en todo el día, algunos ya se fueron, pero si alguien ha estado aquí en todo el día, ha sido Jesús de Nazaret. Para Eliseo fue tan fácil aventar un palo y que el hacha flotara. Ya checaste tu hacha espiritual, ya la checaste. Dale una checadita así de reojo rápido. ¿Cómo está? ¿Cuántos traen el hacha filosa? Acuérdense que hay que erradicar la hipocresía. ¿Cuántos tienen el hacha molacha?
¿Cuántos traen ya el puro palo? ¿Cuántos ya ni saben de dónde dejaron el pobre palo? ¿Va el niño con usted? ¿Causa hilaridad? Pero reflexionemos. ¿Va el niño con usted? ¿Ya checó el hacha? Porque que hay iglesia dispuesta y que ha entendido que el lugar es estrecho. Y quiero decirle, amados hermanos, que aquí hay unción. Aquí hay unción. Aquí está la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren venir a afilar la hacha? Vamos a salir bien filosos de este lugar, con ganas de trabajar en la iglesia. Cuando el hermano le diga, hermana, haga esto, no afiló la hacha. No voy a decir, sí, pero lo voy a cuidar para que no se me amelle de vuelta. No, diariamente hay que checar el hacha. Diariamente hay que checar que el niño vaya con nosotros. ¿Quiere venir a afilar el hacha? Aquí está el afilador, que te puede recuperar lo que has perdido por medio de un milagro que el inconverso no cree, pero que nosotros sí creemos. Porque aquí está el que depositó esa unción en ti cuando fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo. Yo te invito a que vengas. El hacha se afila de rodillas. El hacha se afila reconociendo que sin Dios no voy a poder hacer nada. Reconociendo que Él es el que puede ayudarnos. Tú podrás vencer esas tentaciones. Tú podrás vencer esas luchas. Tus hijos que son inconversos se van a convertir al Señor. Tu marido, tu esposa van a haber más comunión, más comprensión,